Bienvenida a la doctora Lorian Jiménez Faibi, doctora en Ciencias Médicas, profesora e investigadora de microbiología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias por estar aquí, doctora. Gusto en saludarte nuevamente. ¿Qué tal, Guillermo? Muy buenos días. El gusto es mío. Gracias, doctora. Déjame preguntarte inicialmente sobre esta noticia que llegó desde Estados Unidos y que hemos reportado esta semana en los medios de comunicación mexicanos, en el sentido de que el gobierno de Estados Unidos declaró el fin de la pandemia, obviamente el fin de la pandemia de COVID-19 en su territorio. ¿Qué opinión te merece esta decisión? Bueno, creo que hay algunos países que realmente manejaron, pocos son los países que manejaron tan mal la pandemia, como Estados Unidos, como México, desde luego, ¿no? Son de los 5 países que peor han manejado la pandemia y esto se refleja en un sinnúmero de indicadores, entre ellos el exceso de mortalidad y el número de muertes absolutas y una serie de otros indicadores, ¿no? Pero curiosamente son estos países los que están apresurando mucho este anuncio del fin de la pandemia, porque pues la pandemia finalmente en estos lugares se ha manejado siempre de una forma completamente política, ¿no? No se ha manejado bajo los juicios científicos, bajo parámetros que permitan tener un mejor control de la salud pública, sino que todo ha sido manipulado de alguna forma política, ¿no? Sin duda estamos en un mucho mejor lugar ahora con relación a la pandemia, principalmente porque por la vacunación y hemos de decirlo también por la infección masiva, ¿verdad? Un virus ante el cual el ser humano pues no había estado expuesto jamás, cobró muchísimas vidas y esto se habla al son de alrededor de 12 millones de vidas, que es la última estimación más real si se toma en consideración el exceso de mortalidad mundial, ¿no? Ha sido realmente una catástrofe, ¿no? Pero este virus que y nos invadió sin haber tenido nunca contacto con él ahora, pues es un virus que el mismo virus, claro, ya ha evolucionado y qué sé yo, pero que ahora encuentra poblaciones masivamente vacunadas o previamente masivamente infectadas, de tal suerte que ahora pues estamos teniendo muchas menos muertes. Entonces, pues sí esperamos que pronto, seguramente durante este año, tal vez en la última parte del año, si nada cambia radicalmente, la Organización Mundial de la Salud pudiera también estar dando este anuncio. Aunque pues sí sorprende y preocupa que sean precisamente porque ayer en la mañanera también el presidente López Obrador mencionó algo sobre la posibilidad de que México declarara el fin de la pandemia en su territorio. Pero yo diría que pues la Organización Mundial de la Salud no lo ha hecho. De hecho, ha reiterado que la pandemia sigue siendo una emergencia de salud pública de preocupación global porque el virus sigue evolucionando de una forma desfavorable y actualmente se están reportando nuevos repuntes alrededor del mundo por esta nueva variante que es de alta preocupación, que es XBB.1.16. Entonces, sí estamos en mejor lugar. Es verdad que las muertes están en este momento alrededor del mundo en su punto más bajo desde que la pandemia inició, pero creo que sobre todo países que lo han hecho tan mal durante estos últimos años deberían esperar un anuncio oficial de la Organización Mundial de la Salud para realmente poder declarar un fin de la emergencia. Sí, justamente leía yo que publicaste hace pocos días en tu cuenta de Twitter esta observación en el sentido de que si bien la Organización Mundial de la Salud declaró recientemente que la pandemia sigue siendo una emergencia de salud pública de preocupación global, pues cada vez hay menos transparencia, particularmente en nuestro país, acerca de lo que está ocurriendo con la propia pandemia, desde que el gobierno decidió posponer estas apariciones públicas del doctor López-Gatell en donde informaba los datos oficiales sobre la pandemia. La verdad es que hay muy poca transparencia en la información y llama la atención que habiendo este señalamiento de la Organización Mundial de la Salud,
pues países como Estados Unidos, ya mencionamos, haya decidido declarar de manera unilateral el fin de la pandemia. Es algo que parece incongruente, pero así es, vaya, así son las cosas. ¿Tú consideras que a pesar de que estamos en el momento de menor letalidad, pues la pandemia sigue siendo un problema de salud pública a nivel global? Es decir, ¿tú estás de acuerdo con lo que dice la Organización Mundial de la Salud? Sí, sí, sin duda, sin duda. Y esto no es simplemente una opinión, es decir, yo me baso en las cifras que podemos, tenemos disponibles, ¿no? A pesar de que en México, efectivamente, cada vez hay menos transparencia. Bueno, parece, ¿no? O sea, si declaran el fin de la pandemia, como ayer lo mencionó el presidente López Obrador en su conferencia mañanera, pues sí, esto vuelve entonces fácil todo este desastre que viene ocurriendo desde meses atrás, ¿no? Porque es necesario que la gente entienda que es importantísimo tener todos los datos a la mano para saber por dónde andamos, ¿no? Y para poder finalmente, cuando sí se declare un fin real a la emergencia inmediata sanitaria, pues poder hacer un corte de caja de saber exactamente cómo quedó la situación, ¿no? A ver, vamos, simplemente unos datos así en corto, ¿no? México ha dejado de reportar datos sobre vacunación. Esto pues es cómodo para México porque México realmente pues ya no vacuna, ¿no? Dejó truncada la campaña de vacunación contra COVID-19 y mientras que la FDA en Estados Unidos y en Europa y en muchas partes de Asia hoy se habla de la autorización de nueva dosis de vacunas bivalentes para la población en riesgo justamente antes del verano. En México pues simplemente ya no se vacuna, es decir, se vacuna supuestamente primeras dosis y refuerzos a adultos, pero esto se hace solo con la vacuna cubana Abdala, que prácticamente pues la mayor parte de la población no quiere recibir. No se tienen ya opciones de vacunas de mayor calidad, no se ha vacunado jamás en nuestro país a la población de 0 a 4 años, a pesar que de todos los menores de edad que han muerto por COVID, arriba de la mitad, es decir, el 51.3%, son menores de edad precisamente dentro de este rango. Y sin embargo, pues no, son los que más se mueren dentro de los menores de edad y sin embargo, pues el gobierno de México no ha querido vacunarlos, ¿no? Entonces, estas cifras como otras, por ejemplo, el INEGI acaba de sacar sus datos preliminares del 2022 recientemente ahora en enero, ¿no? Y mientras que en el 2020, pues COVID-19 era la segunda causa de muerte a nivel nacional, en 21 se volvió la primera causa de muerte, y en 22, mientras que el gobierno hace como que ya no existe la pandemia, pues COVID-19 siguió siendo la cuarta causa de muerte, es decir, está entre las 10 causas de muerte más frecuentes en nuestro país. De tal manera que es importante que se sigan reportando los datos de vacunación en América, en el continente americano. Todos los países continúan reportando vacunación a nivel internacional. Solamente México, que dejó reportar desde finales del año pasado, y hubo unos pocos países, dentro de los cuales se incluye Bolivia, Surinam, Venezuela y El Salvador, ¿no? O sea, son los únicos países que no reportan datos de vacunación. Y pues bueno, esto es un problema grave que por eso siento que les urge decir anticipadamente, ponerle un fin político, público, generalizado a la pandemia de forma arbitraria para poder justificar esta falta de transparencia y el haber dejado ya truncada la campaña de vacunación y con tan pocos datos finalmente a la población mexicana. Sí, pues aquí queda este testimonio, doctora Lorian Jiménez Faibi. Déjame pedirte tu opinión acerca de lo que anunció, ahora que mencionas la mañanera de ayer, de lo que anunció López Obrador, en el sentido de abrir una nueva sección en la que se va a informar acerca de lo que México viene haciendo en el tema de uso y abuso de las drogas. Esto a partir de la crisis entre México y Estados Unidos por el tema del fentanilo, y nombra a López Obrador, a López-Gatell, pues como una especie de zar para hablar ahora
de este tema, del combate a las adicciones. ¿Qué opinas? Bueno, pues es incomprensible, ¿no? Es incomprensible que en el gobierno actual parece ser que entre peor hayan sido los desempeños, más premios la gente merece, ¿no? López Gatell, a cambio de haber dejado, digo, porque hablemos cifras, ¿no? Las últimas cifras de exceso de mortalidad que se dieron a conocer a través del Instituto Nacional de Salud Pública de México, ¿no? Estábamos hablando, y esto es hasta finales del año pasado, porque ya no se reporta esta cifra, 770,467 muertes a consecuencia de la pandemia. Estas son muertes pues que caen directamente sobre los hombros de López Gatell, ¿no? Y así como a José Luis Salomía, que fue otra persona que responsable del desastre, de la mala gestión de la pandemia en nuestro país, se le dio como premio la Secretaría de Salud del Estado de Sonora, pues ahora López Gatell, pues como el señor necesita tener ese apelativo de zar de algo, ¿no? Pues fue el zar de la pandemia, ahora va a ser el zar de las, supuestamente de las adicciones. Creo que es, si me permites el lenguaje muy coloquial, una payasada, ¿no? Esto que se dedique todo un segmento de la mañanera para que López Gatell vuelva a tener un micrófono y hable sobre adicciones en un país en el que pues mejor el señor debería de desempeñar mejor su puesto como subsecretario de Salud y atender el desastre en el que se encuentra nuestro sistema de salud, ¿verdad? El desabasto de medicamentos que persiste y que es crónico en este país, el desabasto, la falta de médicos, de atención médica de calidad, la falta de mantenimiento de equipo, etcétera, en las instalaciones médicas alrededor del país, en las instalaciones de salud. Quizás sería eso un buen objetivo para plantearle a López Gatell en lugar de esto de las adicciones. Pues sin duda es un poquito atole con el dedo de que ahorita Estados Unidos está poniéndonos mucho el pie encima por el asunto del tráfico del fentanilo a su territorio, y entonces pues encuentran siempre una forma demagógica, muy política, muy en la superficie, de tratar de ponerle un parchecito a un problema mayor, ¿no? Entonces, pues ahora este es el parche. Vamos a darle a López Gatell, quien ha sido responsable de la muerte de cerca de 1,000,000 de personas, muchas, la mayoría, muertes innecesarias, prevenibles, de haber tenido una mejor gestión de la pandemia en este país, pues ahora volverá a ser protagonista y seguirá recibiendo ese apelativo de zar de algo el señor López Gatell, ¿no? Me parece que es pues realmente una payasada. Pues con eso nos quedamos, doctora Lorian Jiménez Faibi. Muchas personas estarán de acuerdo contigo, la verdad. Gracias por estar aquí, gracias por ayudarme a comunicarle a nuestro público estos temas que desde luego son muy relevantes. Se trata de nuestra salud. Gracias, un fuerte abrazo. Igualmente, Guillermo, muy buenos días. Hasta pronto, doctora, muchas gracias. Vamos a ir a un corte, son en este momento las 8 de la mañana con 2 minutos.